Buenas tardes. A continuación presentaremos el parte médico relacionado al COVID-19 en el estado de Yucatán. Adelante, doctor. Gracias, Químico. A partir de los días lunes 13 y martes 14 de diciembre, se aplicará de manera simultánea la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus a adolescentes de 15 a 17 años de edad y el refuerzo a los adultos mayores de 38 municipios de Yucatán. Este es el parte médico de este sábado 11 de diciembre. Como se ha señalado, en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 31 pacientes en hospitales públicos. 70.820 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 91% del total de contagios registrados, que es de 77.506. Hoy se detectaron 19 nuevos contagios de coronavirus, 3 en Mérida, 2 en Ticul y Tizimín, 1 en Humán y 1 foráneo. De los 77.506 casos positivos, 610 son de otro país u otro estado. Específicamente, en Mérida se han diagnosticado 47.356 personas contagiadas de coronavirus que viven en 12.228 en la zona norte, 11.686 en la zona oriente, 4.614 en la zona centro, 7.313 en la zona sur, 11.515 en la zona poniente. Lamentablemente, en este parte médico informamos de un fallecimiento. Un hombre de 64 años de edad. Entre sus principales enfermedades se encuentran hipertensión, insuficiencia renal crónica, diabetes y tabaquismo. Residía en Calquiní, Campeche. En total, son 6.464 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 191 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de los servicios de salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 31 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color verde. Hasta aquí el reporte, Químico. Gracias, doctor. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.